presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Comenzamos de inmediato con las principales informaciones de esta jornada. Un día de hermetismo y versiones encontradas por el fatal hecho de Cañete. El gobierno corrigió información y es una persona la que murió tras incidentes y no dos. Hoy un detenido fue formalizado por robo de vehículo y la Fiscalía decidió no acusar a otros dos por falta de pruebas y quedaron en libertad. A esta hora hay marchas en distintas ciudades del país. El presidente Piñera lamentó la muerte de una persona en Cañete y tildó los hechos como un ataque terrorista. Pide al Congreso aprobar la extensión del estado de emergencia. Funcionario de la PDI será formalizado este viernes por homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco, quien murió tras recibir un disparo en medio de un procedimiento en La Pintana. El ministro de Salud aseguró que probablemente el pic ya pasó tras el alza producida de contagios por COVID que comenzaron en el mes de octubre. Una mujer murió mientras intentaba sacarse una foto en un mirador en Punta Arenas. Casos similares se han multiplicado en los últimos meses en distintos países. Dos muertos dejó la irrupción de un comando armado en el Hotel Hyatt de Cancún. Escenas de pánico se registraron en el recinto que estaba repleto de turistas. Ha sido una jornada de mucho hermetismo, de versiones encontradas después del incidente armado que terminó con la muerte de una persona en Cañete ayer, bajo circunstancias que todavía están, Mónica, bajo investigación. Y los antecedentes los tiene en vivo Roberto Cox. Tomamos contacto contigo, Roberto, te escuchamos. Hola Mónica, Daniel, ¿cómo están? Nosotros ya estamos acá en la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, donde el ambiente hasta ahora está muy tranquilo. Podemos ver imágenes en vivo, completamente en vivo, desde el Hospital Hernán Enríquez Aravena, más conocido como el Hospital de Temuco, donde a esta hora se han reunido cerca de 50 o más bien dicho 30 manifestantes acá en la plaza frente al hospital, conocida como la Plaza del Hospital, para manifestar por los hechos sucedidos ayer acá en la macrozona sur, donde finalmente una persona resultó fallecida en enfrentamientos entre la Armada, Carabineros y comuneros mapuches en la ruta P72 que une Cañete con Tirúa. Yo les decía recién que 50 personas se han dado cita acá en esta marcha organizada en el centro de Temuco. Una situación muy contrapuesta a lo vivido anoche. Vamos a pasar a revisar las imágenes de lo vivido anoche acá en el hospital de Temuco, donde se acercaron varios manifestantes que, tras conocer la noticia de lo que anoche eran dos fallecidos, el gobierno dijo que habían dos fallecidos después de estos enfrentamientos. Hoy salieron a aclarar que finalmente fue solo uno. Ya vamos a estar dando detalles de todo eso. Bueno, se produjeron algunas manifestaciones acá en el lugar. ¿Por qué? Porque en este lugar, en este mismo lugar, en el hospital de Temuco, permanece hospitalizado en estado grave Claudio Iván Porma, de 44 años. Según fuentes extraoficiales, acá hemos podido hablar con algunos familiares, algunos cercanos a Iván Porma, nos decían que él tendría un riñón perforado, una hemorragia interna y estaría en coma inducido en estado grave. El mismo Iván Porma fue dado por fallecido el día de ayer después de estos enfrentamientos, de varias situaciones confusas en la ruta P72. Habría sido dado por fallecido y hoy se aclaró finalmente que no, que permanece grave, que no falleció en estos enfrentamientos, pero quien sí quien sí finalmente falleció en estos enfrentamientos fue Jordan Yampi Marchán, de 23 años, quien finalmente murió en el CEFAM de Tirúa. Él sí falleció en estos enfrentamientos, donde las situaciones, donde hay versiones contrapuestas acerca de lo que habría ocurrido, y tanto la Fiscalía como el gobierno han señalado que se está investigando lo que pasó ayer, porque hay cinco situaciones que se dieron durante el día de ayer en la ruta P72, situaciones que vamos a dar a conocer, vamos a aclarar ya en las próximas notas durante este noticiero. Por ejemplo, por la mañana se detuvo al hermano del fallecido
fallecido, José Yempi Machacán, por andar en una camioneta robada y con un bolso con municiones. Y después de esa mañana, después de ese hecho que ocurrió en la mañana, hubo 4 otros episodios y la Fiscalía busca aclarar en cuál de todos ellos finalmente es que fallece esta persona. Los invito a ver ahora lo que ocurrió durante el día de hoy en el hospital donde permanece esta persona en estado grave. Llegaron familiares de él, llegaron acompañados por más manifestantes, hubo enfrentamientos con la prensa. Veamos las imágenes de lo sucedido durante el día de hoy acá en el hospital de Temuco. Bueno, hubo 2 detenidos en esta marcha pacífica que se está dando hasta ahora acá en la plaza frente al hospital de Temuco. 2 detenidos hace aproximadamente una hora que tuvieron ahí algún intercambio de palabras con carabineros y finalmente fueron detenidos, pero después de eso que estamos viendo en pantalla no ocurrió, no ha pasado nada más acá. Siguen los 50 manifestantes en la plaza, pero el ambiente está completamente tranquilo. Yo les quiero detallar un comunicado de la Fiscalía del Biobío que dio a conocer que finalmente la investigación por los hechos de violencia en Cañete finalmente va a quedar separada esta investigación. Una va a quedar en manos del fiscal para causas de derechos humanos y la otra en manos del fiscal de violencia rural. De este modo se separa la investigación por el fallecido y también por la persona que está formalizada por receptación de un vehículo robado, que es el hermano del fallecido, y también por la tenencia de armas y municiones. La Fiscalía Regional del Biobío, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, decidió separar la investigación por los hechos de violencia ocurridos en Cañete ayer, que involucró a civiles y funcionarios de la Armada y Carabineros. En una de las indagatorias asumió el fiscal por causa de derechos humanos de la Fiscalía del Biobío, Nelson Vigueras, y en la otra continúa el fiscal para casos de violencia rural, Juan Yáñez. El fiscal Vigueras tendrá a su cargo la tarea de esclarecer la eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona. Esas son las novedades acá de última hora desde la región de la Araucanía en Temuco. Ya más adelante vamos a entregar más detalles de lo sucedido ayer y las repercusiones políticas también en Santiago. Sí, importante señalar también que respecto a la autopsia de la persona fallecida se indicó de parte de la Fiscalía que durante esta jornada se realizó la autopsia en el Servicio Médico Legal de Concepción, pero que además fue observada a petición de la familia y de otros sectores por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo había propuesto también la Fiscalía de dicho organismo, lo había pedido la sociedad civil y eso se cumplió. Claro. Muchas gracias, Roberto. Vamos a volver contigo más adelante con otras informaciones. En un tema en que, claro, sigue habiendo versiones encontradas. Recordemos que anoche el ministro del Interior habló de 2 personas fallecidas. Claro. Finalmente, la Fiscalía hoy día dio la confirmación de que es la persona que ha fallecido. El presidente Piñera habla de un ataque terrorista. Hay también al menos un testigo que da una versión bastante distinta, que dice que hubo disparos sin justificación hacia vehículos que estaban transitando por el lugar. De modo que es un tema que tiene distintas versiones, distintas aristas, y donde hasta ahora ha habido mucha cautela de parte de la Fiscalía también en torno a no dar una versión definitiva, porque siguen recabando antecedentes sobre lo que realmente pasó en esta serie de incidentes. Y han sido muy específicos la Fiscalía en pedir justamente esa cautela. Volvemos con las noticias y vamos a seguir reportando lo que ha sido esta jornada a raíz de los incidentes de Cañete, en donde termina una persona muerta, pero también con repercusiones políticas y con protestas también en distintas ciudades. Sí, vamos a ver si podemos volver de inmediato con Roberto Cox a Temuco. Roberto, cuéntanos cómo sigue el ambiente allá en el hospital de Temuco. Mira, Daniel, si hubiésemos hecho este contacto hace 2 minutos, había incidentes entre carabineros y algunos manifestantes, estos 50 manifestantes que les decía en el despacho anterior que se habían juntado en la plaza frente al hospital. Hubo algunos incidentes, algunos piedrazos, pero no pasó a mayores. Los carabineros que están en este lugar tuvieron que salir corriendo para tratar de disuadirlos, pero finalmente no pasó a mayores. Es la situación a esta hora acá en el hospital de Temuco, donde permanece grave Claudio Iván Porma, de 44 años, después de los confusos hechos registrados ayer en la ruta P72 que une Cañete con Tuluá. Repasemos brevemente, un breve resumen. Hay una persona fallecida,
detenida una persona que permanece grave en el hospital de Temuco, que en un primer momento fue dada por fallecida, pero que finalmente se aclaró que no había fallecido, pero que permanece grave acá en el hospital, y una persona detenida. La persona detenida es hermano de la persona que finalmente falleció el día de ayer. Fue detenida por receptación de vehículos robados y por porte de armas y municiones. Ese es el resumen de lo que dejó la jornada. Los incidentes que están siendo investigados, tanto la Fiscalía como el Gobierno han insistido que se están investigando los incidentes ocurridos ayer en esta ruta P72. Después de la detención de la persona, del hermano del fallecido, después de esa detención hubo 4 hechos ocurridos en esta ruta que están siendo investigados para saber, para determinar con certeza dónde y cuándo finalmente fallece esta persona el día de ayer. El Gobierno detalló el día de hoy que ya se entregaron las imágenes de las cámaras que portan los efectivos tanto de Carabineros como de la Armada para intentar lograr esclarecer un poco lo que ocurrió el día de ayer. Esto ocurrió en la ruta P72 que une a Cañete con Tirúa. En esta ruta se produjeron estos incidentes, una ruta donde suelen ocurrir hechos de violencia rural que se han repetido durante los últimos meses y a raíz de los cuales el Gobierno finalmente dictaminó el estado de excepción en la zona. Estado de excepción que ya vamos a hablar de eso, fue dictaminado por el Gobierno el 12 de octubre y que ahora van a buscar prolongar. Eso ya lo vamos a detallar porque son las repercusiones políticas de todos estos hechos que hemos conocido en los últimos días. Pero antes vamos a ver la nota de Fabián Acevedo donde nos detalla lo ocurrido durante el día de ayer. Ya vamos a tener detalles de eso y contarles que acá el ambiente en el hospital de Temuco, yo les decía hace tan solo minutos, Daniel, Mónica, se produjeron algunos incidentes en la plaza pero no pasaron a mayores. Hace cerca de 1 hora y media hubo 2 detenidos cuando el ambiente estaba completamente tranquilo. 2 personas se acercaron a Carabineros, empezaron ahí algún tipo de enfrentamiento verbal y finalmente Carabineros se los llevó detenidos. Eso han sido solamente los antecedentes de eso, ha sido solamente lo que pasó el día de hoy. Los incidentes más graves ocurrieron ayer, apenas conocidos estos hechos de violencia, estos confusos hechos en la ruta P72. Fue una noche bastante más álgida acá en el hospital de Temuco que lo que venimos viendo. Ahora sí tenemos la nota de Fabián Acevedo donde nos cuenta detalles, la cronología de los hechos ocurridos ayer acá en la macrozona sur. 5 incidentes en horarios distintos, al menos 2 zonas, donde hubo disparos y se busca aclarar en qué momento Carabineros, infantes de Marina y desconocidos supuestamente se enfrentaron, situación que acabó con la vida de un joven comunero mapuche de 23 años y dejó otros 3 heridos en la provincia de Arauco. La camioneta que pasó por el lado. Sí. Es el primer hecho de violencia que involucra directamente a las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia en la macrozona sur. Hay testigos que aseguran haber recibido disparos de uniformados mientras esperaban que se habilitara la ruta que une Cañete con Tirúa. Como los dieron la pasada, los buses, los vehículos, todo, y de un repente yo me cambio a mi pista derecha y el milico se da la media vuelta y los dispara. Mi camioneta está allá. La camioneta la tengo afuera, pasó para la brisa, el asiento. A mí me dispararon aquí en el brazo. Hay otro compañero que venía atrás del asiento, la bala pasó por el asiento donde yo venía conduciendo. Veníamos pasando y cuando los militares estaban ahí, denle bala con cualquiera, que no respetaban niños, no respetaban a nadie, disparaban, solo disparaban a la gente. Yo arranqué con mis 2 niñitas y mi marido como que se tapó en la orillita de una garita y ellos van y le dispararon. La autoridad mantiene completo hermetismo sobre las circunstancias en que murió el comunero Jordan Yempi de 23 años, a la espera de las pericias que permitan determinar el tipo de munición y el arma utilizada. Nuestro llamado al Estado de Chile es máxima transparencia, que se sepa la verdad, que los chilenos no nos informemos a través de un video o de otro video, sino que se sepa la verdad. Un equipo de la PDI trabaja en lugares ya determinados. Todos los hechos se registraron en la ruta que une Cañete con Tirúa, en el cruce Peleco. Pasado el mediodía de este miércoles se efectuaba una manifestación por comunidades mapuche en contra del estado de excepción. Comunero dialoga con Carabineros
y ahí atrás se encuentran efectivos infantes de Marina y hacerle sentir su rechazo absoluto, digamos, a la militarización y el estado de excepción que ha decretado el gobierno de Sebastián Piñera. Según el contraalmirante en jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, infantes de Marina tuvieron que hacer uso de sus armas luego que se derribara un paradero y personal policial pidiera cooperación. Personal de Carabineros se acerca al lugar para verificar la situación, siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre. Estos sujetos, ocultos en el follaje del bosque, emboscaron y atacaron al personal policial y de la Armada, procediendo estos últimos a repeler en primera instancia con munición no letal y con tiros de escopeta. En el cruce Colo-Colo pasadas a las 6 de la tarde, personal de la Armada asegura que fue atacado nuevamente con armas de fuego, generándose una nueva detención e incautación de armamento. En una cronología, los hechos habrían ocurrido de la siguiente manera según fuentes policiales. Por la mañana en Huentelolén hubo un detenido, José Yempi Machacán, hermano del fallecido, por andar en una camioneta robada y portar un bolso con municiones. En otro episodio, infantes de Marina habrían sido atacados por encapuchados. 2 sujetos fueron detenidos con municiones y un fusil. En un tercer hecho indagado, una patrulla de control de orden público pidió cooperación a militares para proteger el Fundo San Miguel. Aparece un camión militar y otro blindado que son recibidos a disparos, generándose un enfrentamiento. Durante un corte de tránsito, infantes de Marina habrían observado una camioneta blanca que intenta darse a la fuga, colisionando a otros automovilistas. Por último, otra camioneta de color plomo habría efectuado una maniobra similar intentando atropellar a un infante de Marina. Un compañero de este dispara dándole a la camioneta en el parabrisas. Durante esta jornada, José Yempi Machacán fue formalizado por receptación de vehículo y posesión ilegal de municiones. Solicitamos esta medida cautelar por cierto intensa del arresto domiciliario total, fundado en que los delitos, materia de la imputación de cargo el día de hoy, son aquellos que lo colocan en una situación de considerar que su libertad es peligrosa para la seguridad social. El magistrado decretó el arresto domiciliario total del sospechoso. Los otros 2 detenidos de 21 y 15 años no fueron formalizados ya que no se reunió evidencia suficiente para formular cargos en su contra, pese a la circulación de fotografías que dan cuenta de armas hechizas, municiones y chalecos antibalas, en lo que fue denunciado por la Armada ante la Fiscalía. Mientras en el Hospital Regional de Temuco permanece Iván Porma, de 44 años, herido de gravedad. Su familia afirma que solo pasaba por el lugar cuando fue baleado. Andaba trabajando por el hombro, al lado del corazón perrita. Ahí fue el impacto de bala. Las balas pasaron a matarnos, a matar. Para la Fiscalía, todos los que resultaron lesionados son víctimas de lo sucedido. Versiones encontradas, entonces insistimos que la Fiscalía está investigando para llegar a la verdad de estos hechos. Roberto, volvemos contigo a Temuco porque además esta ha sido una jornada de muchas reacciones, manifestaciones, protestas, incluso la Convención Constitucional también se ha hecho parte, varios de sus integrantes, de estas manifestaciones por lo ocurrido allá en la macrozona sur. Sí, mencionarte también que a esta hora ya hay incidentes en el centro de Temuco entre estos manifestantes y carabineros, manifestantes que se dieron cita frente al mismo hospital donde permanece una persona grave después de lo ocurrido ayer. En relación a lo que tú dices, claro, mira, te leo parte de la declaración de los convencionales, la carta que le hicieron llegar al presidente de la República. Ellos no están de acuerdo con la militarización de la macrozona sur después de decretar el estado de excepción acá en la zona. Dicen, la militarización que usted impulsa constituye una renuncia absoluta de los cauces democráticos, obstruye este esfuerzo y en definitiva abandona la urgente solución política a la grave situación que acontece en el Gualmapu. Fueron representantes de pueblos originarios quienes se dieron cita hoy en La Moneda para hacerle llegar esta carta al presidente Sebastián Piñera, porque recordemos que desde el 12 de octubre rige el estado de excepción en la macrozona sur, estado de excepción que nada tiene que ver con la pandemia, obviamente tiene que ver con los hechos de violencia rural que el gobierno está intentando controlar. Según el gobierno, se han reducido los hechos de violencia en la zona, tanto así que se pretende de parte del gobierno prolongar una vez más este estado de excepción. Pero recordemos que ya se prolongó una vez, así que en esta tercera oportunidad
hay que pedirle al Congreso que finalmente vote si decide prolongar el estado de excepción, algo que el gobierno le está pidiendo a la oposición. Roberto, que por favor vote a favor y que ya lo veremos en los próximos días. Hubo una marcha a la moneda, hubo protestas y los invito a escuchar el siguiente ambiente de lo ocurrido hoy en el centro de Santiago, las repercusiones que tuvo lo que ocurrió en la macrozona sur, pero esta vez repercusiones políticas allá en Santiago. La verdad que nosotros necesitamos hablar con el ministro del Interior. Aquí lo único que nosotros tenemos que decir que aquí hay un responsable y ese se llama Sebastián Piñera. Él es un asesino. Él es el que ha estado todo este tiempo yendo en contra de nuestros hermanos mapuches. Mañana además, Roberto, es una jornada importante porque desde el gobernador de la Araucanía se pretende realizar durante 3 días una consulta que ha sido rechazado por otros sectores para preguntarles a los ciudadanos de la Araucanía qué piensan, si debe extenderse o no este estado de excepción constitucional, y hay visiones súper encontradas respecto de la consulta y por de pronto de la extensión o no de este estado de excepción constitucional. Claro, sí, en polémica causada esta consulta ciudadana convocada también por distintos alcaldes de la macro zona sur. Una consulta que va a durar 5, 6 y 7 de noviembre. Dura hasta el domingo, se va a hacer de forma online, pero también va a haber, en los sectores más rurales se va a poder votar de forma presencial. ¿Qué pretende esta consulta ciudadana? Bueno, ver si finalmente los vecinos de las comunas que incluyen esta macro zona sur están de acuerdo o no con la prolongación del estado de excepción. El resultado de esta votación no es vinculante, pero el gobierno ha dicho que van a tomar en cuenta la opinión de los vecinos, de los habitantes de la macrozona sur, para ver si ellos finalmente quieren seguir con este estado de excepción que, como les decía recién, según el gobierno ha reducido los hechos de violencia en esta zona del país. Los invito a ver la siguiente nota de nuestro colega Ricardo Nanic sobre las repercusiones políticas. Ya veíamos una parte recién. ¿Qué dijo el gobierno, por ejemplo, en cuanto a los hechos ocurridos ayer? ¿Qué dice la oposición? ¿Qué podría pasar con esta nueva votación del estado de excepción? Bueno, lo vemos en la siguiente nota. Así finalizaba el video de 4 minutos y medio de duración. Primera respuesta contundente, una muestra de fuerza tras los hechos de grave violencia que dejaron un fallecido en Cañete. Por los huichafes caídos en combate, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos del pueblo chileno, fuera los milicos y los pacos del Gualmapu. El registro fue subido pasada la medianoche por el grupo Huaychán Aucamapu, que significa territorio rebelde en lucha, reivindicando sus acciones y refiriéndose a la presencia militar en Arauco y la Araucanía. Invitamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados. Pero esas no fueron las únicas reacciones a lo ocurrido en el sur. Ha llegado refuerzos y también para poder ir retrasando la acción de estos manifestantes que se encuentran acá en las afueras, y ya también está actuando el carro lanzaguas, como podemos ver, para intentar dispersar a quienes se encuentran en esta zona. Exterior del Congreso en Valparaíso y decenas de manifestantes llegaban a protestar contra el estado de excepción constitucional en la zona sur. Hubo incidentes con carabineros que se calmaron cuando 3 representantes pudieron entregar una carta a los parlamentarios. No más estado de excepción en el Gualmapu, queremos que los milicos se retiren de nuestro espacio, de nuestro territorio, del Gualmapu, porque es nuestro, el territorio mapuche, nos quitaron. No hay que aprobar medidas que lo único que hacen es aumentar la represión y permitir asesinatos políticos en Chile. Que las Fuerzas Armadas están haciendo un tremendo y exitoso trabajo en la macrozona sur con el estado de excepción constitucional. Hay que apoyarlas para que continúen ese trabajo. Mientras que en la capital, a eso del mediodía, el presidente de la República también se refería a los hechos ocurridos en Cañete, que atribuyó a grupos terroristas, y además se refirió al video subido por el grupo Huaychán Aucamapu. Con total osadía amenazan a nuestra sociedad.
de poner en graves riesgos a las familias de la macrozona sur. No hace más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. El clima de tensión que también se vivió en la Convención Constitucional, mientras Ruth Hurtado hacía un punto de prensa, fue interrumpida e increpada por la asesora de otro convencional. Esto es algo que la ciudadanía ha pedido en la región de la Araucanía y Arauco. Oye, qué manera tan descarada de mentir, que ciudadanía. Aquí hay un porcentaje importante. Este jueves el gobierno ingresó un oficio al Congreso que tendrá un máximo de 5 días para discutir si aprueba o no la extensión del estado de excepción. De no pronunciarse, este se verá automáticamente extendido por 15 días desde el 11 de noviembre. Roberto, ya sabemos que de los 3 detenidos, por lo tanto, hay 2 sobre los cuales no habrá cargos por parte de la Fiscalía. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la Fiscalía en esta investigación? Evidentemente es muy importante la información de las cámaras que portaban los efectivos tanto policiales como militares. ¿Se sabe cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay algún plazo que se haya puesto la Fiscalía para llegar a establecer eventuales responsabilidades y aclarar exactamente las circunstancias en que se produjeron los hechos y cuándo, dónde y cómo muere esta persona que es la única víctima fatal hasta ahora? Daniel, más que plazos, lo más importante que se dio a conocer en las últimas horas fue este comunicado de la Fiscalía del Biobío, donde se separan las causas. Por un lado, se separa la investigación por los hechos de violencia en Cañete, donde queda en manos de la Fiscalía para causas de derechos humanos, y otra parte de la investigación queda en manos del fiscal de violencia rural. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, decidió separar esta investigación por los hechos de violencia y en una de las indagatorias asumió el fiscal para causas de derechos humanos de la Fiscalía del Biobío y en la otra va a continuar el fiscal para casos de violencia rural. El fiscal Vigueras tendrá a su cargo la tarea de esclarecer la eventual participación de agentes del Estado en la muerte de una persona y las lesiones sufridas por al menos otras 3, una de ellas que permanece grave acá en el hospital de Temuco, y a su vez el fiscal Llanes continuará dirigiendo la causa que busca determinar la responsabilidad de 3 personas detenidas ayer en distintos delitos de atentados contra la autoridad. Esos son los pasos que va a seguir la Fiscalía, donde yo creo que lo principal de todo esto es que se van a separar las causas entre la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Violencia Rural. No se ha hablado de plazos, yo creo que eso ya pronto en los próximos días se va a dar a conocer. Daniel, te comento que ya los incidentes acá en el centro de Temuco han sido controlados, pero en las últimas horas se han registrado cortes en la Ruta 5 Sur a la altura de Ercilla. Esto asumimos también como consecuencia de lo conocido el día de ayer. Y ojo, un dato más de lo que va a ocurrir mañana acá en Temuco. Hay una convocatoria a una cumbre, la cumbre llamada Por la Paz, la Deuda Histórica y la Autodeterminación Mapuche. Ellos dicen, a raíz de la instauración del estado de excepción y su extensión por parte del presidente, hemos tomado la decisión de convocar a esta cumbre para rechazar y adoptar una estrategia organizativa de movilización para romper con el estado de excepción. Y el último punto, como conclusión, ellos dicen, hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas mapuches a participar de dicha cumbre y en conjunto fijar una posición común para desplegar una estrategia de movilización desde las comunidades en el ámbito nacional e internacional. Un comunicado que firma Aucán Wilcamán y que se va a realizar esta cumbre mañana al mediodía acá en Temuco, Daniel. Muchísimas gracias, Roberto. Fíjate que hay una información que nos acaba de llegar. En total son 24 las cámaras que se están periciando entre Fuerzas Armadas y Carabineros, todas directamente puestas a disposición de la Fiscalía. Son 24, pero además se entregaron armas y todos los elementos de ropa que puedan ser periciables para detectar trazas en estos elementos. Así que 24 cámaras GoPro puestas a disposición de la Fiscalía, más armas, más ropa, para poder hacer las trazas, por ejemplo, eventualmente. Claro, esto que es muy importante, recordemos los problemas que ha habido en casos anteriores que han involucrado especialmente a Fuerzas Especiales de Carabineros con el tema precisamente de las imágenes, con imágenes que han sido muchas veces, en algunas ocasiones, borradas, adulteradas, que no han aparecido en la investigación y por lo tanto es muy importante que la Fiscalía tenga a su disposición estas cámaras y que pueda comprobar además que está completa la grabación para poder tenerlo antes. Y el otro antecedente que nos llega es que también hay imágenes de un dron que fueron puestos a disposición de la Fiscalía, lo cual podría ser clave también para analizar lo sucedido en esos momentos, en esos hechos de violencia. Muchas gracias, Roberto Cox, reportando desde Temuco. Cualquier novedad nos informa si volvemos contigo, Roberto. Buenas noches.
acá estaremos. Chau, chau, que estén bien. Bueno, y la Seremi de Salud determinó que hay 54 contactos estrechos de Gabriel Boric que deberán permanecer entonces en cuarentena. Entre ellos hay parlamentarios y, claro, los demás candidatos presidenciales que están en Chile. La votación de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, agendada para el lunes, es uno de los temas que estarían afectados en el trabajo del Congreso. El lunes estuvo con convencionales y parlamentarios en el lanzamiento de su plan de gobierno. Muchas gracias. Esa misma tarde se encontró con Ignacio Achurra en la Universidad de Chile, donde compartió con 4 candidatos presidenciales. El martes nuevamente se volvió a encontrar con los abanderados y así la lista suma y sigue, porque son 54 en total los contactos estrechos de Gabriel Boric. Dentro de los contactos estrechos se encuentran los 5 candidatos presidenciales. Ellos ya están informados de su cuarentena, ya la iniciaron, ya se les informó el inicio y el término de la cuarentena. Es importante señalar que estamos en plena investigación epidemiológica. La investigación no ha terminado y el test PCR del candidato se analizará para determinar si su contagio se dio con variante Delta del virus. En el caso de los diputados, son 2 los contactos estrechos, votos de oposición que junto al de Gabriel Boric no estarán para votar la acusación constitucional contra el presidente de la República el próximo lunes, lo que preocupa a algunos. La ley orgánica constitucional, no que en un día se ve la acusación constitucional, sino que diariamente la sala va a sesionar, un diputado puede hablar 24, 48 horas. Ahí que decían que para poder hacer tiempo iban a leer el Quijote. Yo creo que los chilenos y las chilenas se merecen un debate. La modificación que hicimos en su minuto para poder votar telemáticamente hablaba de estados de excepción constitucional, estados de emergencia o algunas regiones en cuarentena, cosa que hoy día no existe ninguna de esas condiciones. Se votará con o sin los parlamentarios en cuarentena. Los que se aislaron de forma preventiva sí podrán volver el lunes. En el caso de Yana Proboste, sí podría estar en la votación del 4º retiro el día miércoles en el Senado. Todo si no presenta síntomas de COVID-19 antes de terminar su cuarentena. Hemos tenido que cancelar actividades y otras hacerlas telemáticamente. Yo tengo 2 grandes preocupaciones. La primera son las actividades que realicé el día martes sin ser avisada siquiera que podía ser contacto estrecho. La segunda es que estamos con mucha actividad en el Senado. Molesta o no, tendrá que quedarse atrás de un computador escribiendo sus planes de la recta final de la campaña, al igual que el resto de sus compañeros que desde casa aprovechan incluso para algo más que su candidatura. Estamos todos los candidatos en cuarentena. Mi cariño a Gabriel Boric, que supe que estaba con síntomas y todo. Hay que tenerle mucho cariño en estos días a la gente que tiene COVID. Cuídense. Tuvimos que bajar las giras que teníamos programadas a distintas ciudades a lo largo de Chile, como Antofagasta, Calama, Iquique, Angol. Anular la gira a la región de Ñuble, al Maule, al Biobío. Teníamos nosotros una dinámica que iba muy al alza en territorio. Habíamos recorrido 10 regiones en 3 semanas. La campaña virtual de 5 candidatos durará de momento hasta el lunes y se suman a la carrera digital que venía siendo Franco Parisi, el 7º candidato que no está en cuarentena y que aterrizaría en Chile el próximo domingo. Este es un hecho que estremece. Denunció la presunta desgracia de su pareja hace un mes y hoy confesó haberla matado, dejando los restos de su cuerpo escondidos en 2 lugares de difícil acceso. Así cambió el relato quien fue formalizado por el femicidio de una mujer de nacionalidad chileno-argentina. Arriesga una severa pena. Él, a través de su confesión, señala este segundo punto donde él habría dejado hasta otras partes del cuerpo. De presentar él mismo una denuncia por la presunta desgracia de su pareja a confesar ahora que la había asesinado, todo con 1 mes y medio de diferencia. Una trágica historia que tiene a Dinko Kovacevic como uno de los protagonistas. Este hombre, el 23 de septiembre, aseguró a la policía haber perdido el rastro de su pareja, Carla Olmedo, de nacionalidad chilena-argentina. El imputado interpone una denuncia por presunta desgracia en favor de la víctima, dando a conocer que desconocía su paradero, informándole a los padres de ella que desconocía el paradero. Desde entonces comenzó una búsqueda de la mujer de 42 años. Él vivía en una casa al interior de este terreno, también en Puente Alto. ¿La casa de atrás? ¿Dónde está como esa puerta de lata? Sí. Pero venía poco porque era camionero. ¿Nunca vino con la joven? ¿Nunca vino una joven usted?
¿A él se lo vi con la joven? No. Cuando recién llegaron aquí a la casa nomás. Llegaron con la señora que supuestamente desaparecía, pero que tampoco se vio nunca. Esto a pesar de que ambos tenían una relación durante años, mientras el círculo de Carla Olmedo buscaba a la mujer pensando en que estaba desaparecida. Comenzaron las primeras dudas sobre el relato de su pareja. Al momento de nosotros entrevistarlo, le encontramos su poder tarjetas bancarias de la víctima y otros procesos de la investigación apuntaban a la participación de él en otro tipo de delitos. Entre otras contradicciones, hubo un relato dubitativo respecto a la última vez en que el imputado habló con la víctima. La PDI y la Fiscalía Sur comenzaron entonces a investigar a Danko Kovacevic y a realizar pericias en su vivienda. ¿Qué se llevaron un vehículo de él? Sí, periciaron un vehículo aquí en la tarde. Ya, ¿y el vehículo era de él? El vehículo, yo creo que sí. Oiga, él lo manejaba. ¿Y están sorprendidos ustedes un poco con lo que ocurrió? Extrañado, uno no está involucrado en este tipo de cosas. La historia de esta presunta desgracia continuó hasta este jueves, cuando tuvo el vuelco que la policía ya sospechaba. Confesando el autor de este crimen, señala que había dejado 2 baldes con concreto con parte del cuerpo de la víctima. No solo eso, los restos de su pareja los dejó en 2 puntos distintos, en la ribera del río Maipo y en el sector de Casas Viejas en Puente Alto. Algo que intentó ocultar, llenando los baldes de concreto y buscando desviar la atención policial, denunciando él mismo la presunta desaparición de su pareja. Desde que tomamos conocimiento de estos hechos, hemos activado como Cernamec nuestro protocolo de violencia extrema. La detención del imputado fue ampliada por 3 días a la espera de los peritajes del Servicio Médico Legal al cuerpo de quien por años fue su pareja. Los asesores de algunos convencionales realizaron una llamativa manifestación en el ex Congreso Nacional. Denuncian que no han recibido sus sueldos desde hace 3 meses. Para visibilizar su situación, vendieron helados a 500 pesos a modo de protesta. No nos alcanzó para Sabri porque todavía no le han pagado tanto, no le han pagado las asesores. Es una forma de protesta, pero también necesitamos la plata, así que los convidamos a que nos compren heladito, 500 pesos. Un poco en broma, un poco en serio, asesores de algunos convencionales llegaron hasta el ex Congreso a vender helados. ¿La razón? Muchos llevamos desde el inicio de la convención la misma instalación, desde el 4 de julio trabajando y no hemos recibido un solo peso de pago de nuestros sueldos de parte de las Express. He tenido que pedirle préstamo a mis familiares para poder solventar esto, dado el nivel de importancia y relevancia que hay un compromiso de servicio público con la convención y con el país. Son 367 asesores que trabajan junto a los constituyentes, pero son solo 275 los que han recibido 2 o más pagos a la fecha del 28 de octubre. Pero hay quienes les adeudan 2, incluso 3 meses de sueldo. Yo he recibido 1 mes de sueldo. Cumpliendo las fechas del comité de asignaciones, cumpliendo a cabalidad con los informes que nos han pedido y aún así no he tenido respuesta. A mí me deben agosto, septiembre, octubre, sin considerar el mes de julio, que es una situación especial que como no había reglamento, no había comité externo. Y se determinó que el mes de julio no será remunerado a los asesores, ya que el reglamento recién estuvo listo el 12 de agosto, por lo que las solicitudes de pago para los trabajadores se podían enviar solo de agosto en adelante. Se ha hecho insostenible mantener a una familia, mantener a hijos, con este trato indigno. Que Sexpress nos dice que es comité externo nos dice que es Sexpress y al final no tenemos un nombre a quien nosotros dirigirnos y que nos dé una explicación, por ejemplo en mi caso. Claro, porque es el comité externo el encargado de emitir un informe de actividades del asesor y el envío de sus respectivas boletas de honorarios, las cuales revisa y autoriza su pago. Recién ahí, la Sexpress es quien cancela las remuneraciones. A la fecha, el comité externo ha emitido 4 nóminas de pago para 305 personas de las 367 contratadas. Todas ellas fueron enviadas el mes de octubre. De ahí el pago de los 275 asesores. Hay otros 30 que recibirán el pago este viernes 5 de noviembre, pero hay 62 de los cuales Sexpress aún no ha recibido solicitud de pago. Estamos trabajando junto al comité externo y la Secretaría Administrativa para regular la situación. Situación que los asesores de los convencionales esperan se solucione lo antes posible, porque dicen no hay bolsillo que aguante entrar a un 4.º mes sin recibir remuneración.
Minutos de terror vivieron los conductores que esta mañana viajaban por la carretera en las cercanías de Melipilla. Un chofer en estado de ebriedad se desplazaba por ambas pistas hasta que impactó a otro vehículo. Imágenes impresionantes, como ustedes ven, de lo que ocurrió en ese momento. Afortunadamente no hubo víctimas fatales en un accidente que podría haber tenido peores consecuencias. ¡Ay, Dios mío! Y todo el rato fue tambaleando. Nos preocupó, fue súper angustiante esos minutos. Lo vi de frente, sí, alcancé a poner el pie al freno y a firmar el volante más para que no se me arrancara el vehículo. ¡Aléjate, aléjate, aléjate! 6:40 de la mañana de este jueves, y esto ocurría en el sector de la Virgen, en la ruta G60, que une Melipilla con San Pedro. Un accidente que no era difícil de prever por la forma en que manejaba este conductor. Mira cómo va. Íbamos con el estómago apretado, porque no nos había pasado nunca ver esto cómo se iba desarrollando, porque no sabíamos en qué iba a terminar, solo tratábamos de mantener distancia. Me imaginaba que podíamos tener un choque múltiple. Priscila grabó cada movimiento del vehículo que iba zigzagueando en plena carretera. Esto hasta que el conductor perdió el control e impactó a otra camioneta que venía en sentido contrario. Un segundo, o sea, no vi más que el vehículo encima, tuve que frenar nomás. Manuel venía en la camioneta que fue chocada junto a su compañero. Ambos estaban trabajando cuando fueron colisionados. Sorprendidos al ver en las condiciones en que manejaba quién los chocó. Bajó mi compañero por el retrovisor y vi que estaba bien curado, ebrio. Él estaba en muy mal estado, así que físicamente estaba bien, pero estaba muy curado. No era capaz de estar de pie, se cayó al suelo al bajarse del vehículo. Entonces venía manejando de manera errática desde hace un buen trayecto del camino. Entonces, en algún punto se tenía que chocar. ¡La cagaste! Yo te voy a denunciar. Mira, no sabéis ni dónde estáis parados. ¿Cuánta gente podía haber matado? A vos, pues. Iba con mi hijo atrás. Venían más familias, venían furgones con gente trabajadora. Este es el lugar donde ocurrió el choque y como se puede ver todavía quedan partes de los dos vehículos involucrados en esta colisión que podría haber tenido consecuencias fatales. Según CONACET, solo el año pasado 112 personas perdieron la vida en accidentes relacionados al consumo de alcohol. Para conducir un vehículo se requiere de todos nuestros sentidos y al haber consumido alcohol se reduce la capacidad de reacción en hasta un 30%. El conductor, que andaba sin documento, fue formalizado por manejo en estado de ebriedad y quedó con suspensión de licencia y firma mensual. Un accidente que fácilmente podría haber terminado de la peor manera. Usuarios del metro denuncian masivas evasiones en la estación de la Cisterna. Claro, y así lo han mostrado en numerosos videos en que registran a pasajeros que traspasan los torniquetes sin pagar. Son así cantidades grandes de gente, no es que 2 o 3, sino que 10, 20 personas en un rato. A ojos de Francisco, este es el panorama que se vive a diario en el metro de la Cisterna. Se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 ya está en el tren subterráneo y siempre lo mismo. Numerosas personas evadiendo el pago. La mayoría de la gente para llegar no es que vaya pasando y aprovecha, sino que va en dirección a hacer la, digamos, evasión, por decirlo. Dice, son cada vez más quienes se las ingenian para no pagar y así lo han constatado otros usuarios. Sí, lo he visto. Me parece mal, pero la gente está así, está evadiendo todo lo que puede evadir, lo evade. Bueno, algunas veces pasan por abajo o esperan a que el guardia se dé la vuelta y lo saltan. En las mañanas, en la tarde, en cualquier hora del día, siempre están asaltando. Y ahí en los torniquetes pasamos todos los que pagamos, digamos, y no es que sea gente pudiente. La mayoría de los que vamos ahí somos gente trabajadora, se ve harta gente, mucha gente humilde. Así quisimos conocer lo que Francisco y pasajeros denuncian a diario. Bastaron tan solo un par de minutos para confirmar que no son pocos los evasores. Ingresan sin tapujo por las compuertas de salida. Está así, no respeta normas y no hay nada que vaya a cambiar.
yo creo, el sistema. Muchos en familia, los coches o bolsas no son impedimentos. La fiscalización parece no estar presente, al menos lo evidenciamos, y lo que dicen los usuarios y en el que incluso ofrecen ayudar para que pasáramos. ¿Por qué no pagas el pasaje? Porque no tengo el pase ni la VIP. ¿No lo tienes? No, Ya. entonces no lo tengo activado. Es como injusto que algunos paguen y otros no, y hay mucha gente que incluso se pasa por acá. Pero yo por eso lo hago. Dicen que es por el alto costo del pasaje o simplemente porque olvidaron recargar la VIP. Según información entregada por Metro, la evasión alcanza un 0,14%, aunque quienes conocen de la materia indican que la evasión es mucho más alta. La percepción ciudadana son aún mayores. Por esta razón, el diagnóstico no es positivo y, sin lugar a dudas, se requiere una acción urgente en esta materia para abordar la temática de forma integral. Desde Metro anunciaron que en el caso específico de Estación La Cisterna se está reforzando la seguridad con mayor presencia de vigilantes y asistentes. Adicionalmente, ya se está trabajando en un proyecto que considera la implementación de cambios y mejoras en las puertas de salida con el fin de disminuir las posibilidades de evasiones. Aparecen nuevos cuestionamientos contra el ex alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. Esta vez es una investigación por eventual malversación de caudales públicos en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en la cual el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte con una querella. Más corruptos, no, más corruptos, corruptos. ¿Recuerda esta pelea del año 2018? Fue un enfrentamiento entre el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y el ex edil Luis Plaza. El primero lo acusaba de corrupto por el caso Basura y el otro de mentiroso. Han pasado 3 años y los calificativos no han cambiado, más aún cuando se conocieran que se acogió a trámite una querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de quienes resulten responsables por el delito reiterado de malversación de caudales públicos en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, cuando Plaza aún era alcalde. El Consejo de Defensa del Estado en esta materia ha sido bastante lento. Uno entiende que la justicia tarda, pero esto ha sido demasiado. Acá ¿qué es lo que ocurrió? Nuestro convencimiento es que hubo una organización criminal que se constituyó para delinquir y defraudar el fisco. El documento da cuenta de eventuales delitos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Durante dicho periodo, la Contraloría detectó millonarios gastos insuficientemente respaldados, lo que hizo presumir la sustracción indebida de dineros provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Es más, la auditoría detectó que el saldo de las cuentas corrientes destinadas a este objetivo ascendían solamente a la suma de 261.000 pesos, lejos de los más de 5.000 millones que debían existir, cuestión por la que la Superintendencia de Educación multó al municipio. La situación de Cerro Navia es un claro ejemplo de por qué los municipios no pueden administrar ni en Cerro Navia ni en ninguna comuna del país la educación. Es algo demasiado importante para, lamentablemente, en ocasiones caer en manos de delincuentes. Contactamos al exedil Luis Plaza, quien accedió a entregarnos su versión de los hechos. Nos muestra unos documentos que, según él, dan cuenta que en ese periodo el municipio ya no estaba a cargo de los 23 establecimientos educacionales. Que yo en el año 2015 entregué la educación al ministerio y el ministerio instaló acá en Cerro Navia un coadministrador. Desde esa fecha en adelante, que la municipalidad de Cerro Navia no es responsable de la educación de la comuna. Quieren tratar de ensuciar mi imagen. Consultamos a la Superintendencia de Educación para acreditar la versión de Plaza. Ahí nos explicaron que sí existió un administrador provisional en Cerro Navia, pero este jamás intervino el año que dice el exedil. En julio de 2014 nombró un administrador provisional por el abandono del proyecto educativo de 4 escuelas del municipio de Cerro Navia. La responsabilidad, gestión y buen uso de los recursos que entrega el Estado al sistema educacional recae en los sostenedores. Investigación que nuevamente sacude al exalcalde Luis Plaza. La Fiscalía Centro Norte ya recepcionó un informe de la Superintendencia de Educación, tomó declaraciones a funcionarios de Contraloría y tiene otras diligencias en desarrollo. Hacemos una breve pausa y al regreso les contamos del caso de un joven desaparecido en un cerro de Puente Alto que ahora será investigado como un presunto secuestro. Volvemos con eso y más.
Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. Las autoridades están investigando como un posible secuestro la desaparición de un hombre de 31 años, quien ya lleva más de 100 días sin haber dado señales de vida. Cámaras de seguridad lo ubican en un cerro de la precordillera. Sin embargo, testigos señalan haberlo visto en otras zonas del país. Fue el 22 de julio a las 10 de la mañana con 4 minutos que las cámaras de seguridad realizaron el último registro que se tiene de Patricio Muñoz Kutzel. Se le ve caminando solo en las cercanías del ingreso al Cerro Panul, ubicado en la precordillera de la comuna de La Florida, donde hasta ahora se han concentrado las labores de búsqueda. A 105 días de su desaparición, durante este jueves, nuevas pistas fueron encontradas en la zona. Aparecieron unas prendas de vestir, carpa y algunos desechos de alimentos. Van a mandar a procesarlas. Nos van a tomar una muestra de ADN a mí y a mi mamá para descartar o confirmar si pertenecen o no a mi hermano. Supuestamente el día en que desapareció, Patricio Muñoz habría decidido realizar una excursión por la zona precordillerana. Sin embargo, sus familiares dudan de esta posibilidad, ya que ese día el joven debía acudir al trabajo. Él ese día sale solo al trabajo. No sé lo que pudo haber pasado ese día, porque hasta que la pareja no nos llamó por teléfono y nos dijo que el pato nunca llegó al trabajo y nunca salió, no comenzamos a buscar. Durante el periodo en que el hombre de 31 años ha permanecido desaparecido, las autoridades han llevado a cabo diversas diligencias, además de las labores de búsqueda. Hace unas semanas, la Fiscalía habría solicitado el allanamiento del domicilio de un cercano a este técnico de enfermería. Sus familiares, además, presentaron una querella por el delito de secuestro contra quien resulte responsable. Se barajan bastantes teorías. Recuerden que hay una querella por secuestro. Él no se ha ido a la casa nunca en estas condiciones. Si bien es cierto, tenemos el ingreso acá, pero se están realizando otras diligencias en otros lados para poder saber o vincular, digamos, a Patricio en algún otro lado. En las labores de búsqueda están participando el GOPE de Carabineros, la PDI, la ONEMI, bomberos y diversas agrupaciones civiles de rescate en montaña. El municipio dispuso de las coordinaciones de la plataforma regional de respuesta. En este caso se activaron todos los cursos de acción, instalamos un campamento para darle soporte logístico. Durante los últimos rastreos por el Cerro Panul participaron aviones de la Fuerza Aérea que identificaron al menos 15 zonas de interés para realizar la búsqueda. La Fiscalía maneja varias hipótesis, esa por supuesto siempre es una hipótesis, existe una querella presentada por la familia en materia de secuestro, por lo tanto también es materia de nuestra investigación. La PDI está a cargo de la investigación, la Fiscalía la dirige, la PDI la está desarrollando y esa es una de las hipótesis que se trabaja, por supuesto. Durante la investigación, al menos 4 personas han informado haber visto a Patricio Muñoz, incluso uno de ellos señaló que le habría advertido que no continuara subiendo el cerro debido a que no portaba el equipamiento necesario. De estas personas, solo 2 estuvieron dispuestos a declarar de manera formal ante las autoridades, que aún no logran resolver el misterio de la desaparición de este técnico en enfermería de 31 años de edad. Hablamos ahora de la evolución de la pandemia. El Ministerio de Salud aseguró que estamos frente a un rebrote de contagios, pero que este probablemente ya pasó por su punto más alto. Las autoridades sostienen que si bien los casos y la positividad han ido aumentando gradualmente en las últimas semanas, ya se puede observar indicios de una baja progresiva. Si hace exactamente un mes teníamos 673 contagios diarios de COVID-19, hoy estos llegan a los 1.953. Amplia diferencia que sin duda lleva a la pregunta de si estamos o no en una tercera ola. Lo cierto es que el Ministerio de Salud dice que lo peor habría pasado. Todavía tenemos aumento de los casos y no lo hemos negado, lo hemos transmitido con claridad, pero que hay una ralentización. Por las cifras que acabo de dar, probablemente el pic ya pasó. El pic, dicen, habría ocurrido la semana pasada cuando se registraron 2.379 contagios el 29 de octubre. La variación de nuevos casos solo aumentó 4% en 7 días, crecimiento más lento en comparación a hace 2 semanas. Es difícil decir hoy que esta ola de contagios alcanzó su pic. Aún tenemos varias libertades, aún existe unas elecciones con actividades donde va a haber una mayor
mayor cantidad de personas. Al menos 6 regiones del país han disminuido sus casos en los últimos días. Sin embargo, las autoridades llamaron la atención a las comunas de San Antonio, Antofagasta, Coquimbo y Concepción, que han registrado una importante alza de contagios. Una de las características que ha tenido esta ola de contagio ha sido una menor repercusión en la demanda asistencial. Sin embargo, mientras más casos tengamos, mayor probabilidad vamos a tener de tener casos más graves. Preocupan los rezagados de la dosis de refuerzo, que alcanzan cerca del 1 millón de personas mayores de 55 años y otros 2.400.000 menores de 55. Para aumentar la cobertura se están realizando vacunaciones masivas en horario extendido. Todas estas estrategias apuntan a que todos quienes les toca su vacuna lo hagan, incluyendo los más jóvenes. Es crucial que las personas se vacunen con su esquema completo, pero más aún es importante que quienes ya tienen su esquema completo se pongan la dosis de refuerzo. La positividad sigue sobre el 3%, pero ya se observa un decrecimiento que, según el MinSal, da cierta esperanza de que solo estamos ante un rebrote de contagios. Una fuerte pelea en una bencinera terminó con uno de los conductores involucrados inconsciente. Todo se habría originado por la demora en la estación de servicio. Estaban en el servicentro y mientras pasaban los segundos, la paciencia se iba agotando. Tanto así que de los bocinazos se pasó a una acalorada discusión que terminó a los golpes. Primero un empujón que dejó al conductor de este Nissan Versa en el suelo. Su reacción no tardó, pero jamás pensó que todo terminaría así. Violento hecho ocurrido la tarde de este miércoles en esta bencinera de Valparaíso. Hoy los conductores que estaban en el lugar tienen una misma conclusión. La gente sigue igual, ¿qué vamos a hacer? Estamos todos igual, todos estresados. La situación que estamos viviendo en estos momentos, la gente anda agresiva. Igual me han pasado cosas, manejando, insultos, pero bueno, no hay más que hacer. Se demora un auto mucho, entonces yo me cambio fácilmente, pero la gente como que quiere todo rápido y no aguantan eso. Ante el violento azote contra el pavimento, este conductor de aplicación simplemente no se levantó. Ahí fue auxiliado por los mismos clientes del servicentro. Terminó inconsciente, tendido en el suelo, y indudablemente que la gente preocupada de lo ocurrido requirió la presencia de carabineros. Los que llegaron al lugar requirieron además personal del SAMU para atender a esta persona que permaneció por bastante tiempo tendido en el suelo. Rápidamente fue trasladado a un centro asistencial. El fuerte derribo y el golpe en su cabeza pudo ser peor. Esta persona se encuentra bien, posteriormente se le acogió un denuncio por lesiones en agresión y indudablemente que una situación de convivencia que pudo haberse solucionado de mejor manera terminó con una persona lesionada y una denuncia a la Fiscalía Local de Valparaíso. Impactante imagen de este pleito que ahora será investigado. Los antecedentes ya los tiene la Fiscalía Local de Valparaíso ante esta gresca que pudo terminar de la peor forma. Está avanzando en el Congreso un proyecto de ley que busca que el gran comercio cierre a las 7 de la tarde. La Comisión de Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar la iniciativa, pero sigue generando división entre trabajadores, consumidores y gremios. Así, cortinas abajo, candados, todo cerrado en el gran comercio a las 7 de la tarde. ¿Le parece a usted una buena idea? La oficina tiene un horario de 9 a 7 de la tarde. ¿A qué hora van a comprar? Si lo vemos por la parte de los trabajadores, sí que sería un alivio para ellos. No me gusta mucho, es muy temprano. Pienso que yo salgo al trabajo a las 6:30. Corazones divididos en la calle ante estos letreros que podrían decir adiós, pero lo cierto es que el proyecto de cierre anticipado del gran comercio a las 19 horas comenzó su tramitación en el Senado. La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar la iniciativa. Vamos a darnos un plazo hasta fin de mes para trabajar en indicaciones que puedan abordar no solo el cierre anticipado del gran comercio, sino también algunas materias de jornada. Primer paso en el Congreso con 3 votos a favor y 1 en contra. Esta iniciativa deja afuera a restaurantes, cines, locales de barrio, bencineras, pymes y farmacias de turno. Esto está concentrado en el comercio, el gran comercio, las grandes multitiendas, los malls y los grandes supermercados. No hay nada peor que pensar que todo el comercio de un país debe tener las mismas reglas.
Yo siento que hay que reconocer realidades regionales. Los trabajadores argumentan que apelan a razones humanitarias, los peligros que corren al salir de noche, la escasa vida familiar y a cambios de hábitos de los consumidores. Hoy día están las ventas online que se han incrementado sustancialmente. La gente de alguna manera también se adaptó a ese nuevo formato de compra. Por lo tanto, hoy día no vemos impedimento para que este proyecto avance en el cierre del comercio a las 19 horas. Y de alguna manera eso está resuelto. Hoy día se resolvió el año pasado como lo hizo la gente. Claro, porque pronto, si es que ya no comenzaron, vendrán las compras navideñas. La iniciativa legislativa no genera consenso. Esta noticia nos cae como un balde de agua fría para nuestro sector, el que aún debe recuperar 84.000 empleos formales, a lo que se suma que esta normativa podría afectar también la contratación de trabajadores, ya que menos horas podría implicar menos turnos. Creo que ha hecho bien la presidenta de la Comisión de Trabajo, la senadora Goit, de constituir una mesa en que vamos a sentarnos el gobierno, los parlamentarios, los asesores y el comercio en general. Mesa de trabajo que según la Cámara de Comercio llega tarde. Con todo, la discusión ya está abierta, solo falta ver cómo avanza su tramitación en el Congreso y saber si estas cortinas cerrarán mucho antes. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y continuamos con otras noticias. Una joven de 33 años murió mientras se sacaba una selfie en un turístico mirador de Punta Arenas. Es un caso que se suma a los cientos de víctimas que se han registrado en el mundo desde que se impuso esta forma de registro para las redes sociales. Lamentable noticia e información hasta hora de la madrugada. En este lugar una joven mujer de 33 años, al sacarse una foto de espalda y estar parte de su cuerpo sobre la baranda, cae al vacío a aproximadamente 7 metros. Lamentablemente fallece en el mismo lugar. Así los medios regionales relataban lo ocurrido el martes en Punta Arenas. Una mujer de 33 años, buscando sacarse una selfie, falleció en uno de los lugares más turísticos de la ciudad, el mirador Cerro de la Cruz. Lamentablemente la chica murió, fue una caída de 7 metros. La reja que existe acá igual no debe tener más de 1 metro, 1,20 m de altura, entonces igual podría ser un poquito más alto el tema. El riesgo que corre la gente por subirse a las barandas o entrar en lugares que no son permitidos. Fueron testigos que estaban en el lugar quienes avisaron a carabineros y servicios de emergencia. Una arriesgada acción por una foto, la que finalmente le costó la vida. En el cual se procedió a hacer las técnicas de reanimación de esta persona y posteriormente a las 025 ya se dio por fallecida esta persona. Lamentable desenlace que se está repitiendo con más frecuencia. Según una investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche en España, 379 personas han muerto en el mundo buscando sacarse una selfie desde el 2008 a la fecha. India lidera este triste ranking con 100 fallecidos, seguido por Estados Unidos y Rusia. Están condicionadas también a un refuerzo que tiene que ver con esto de los likes, la aprobación, la desaprobación, y que ahí va permeando la identidad de las personas, se van definiendo de acuerdo a eso. Ahí tiene que ver con temas que hay que elaborar más profundamente, que tienen que ver con la autoestima u otros tipos de motivaciones. En Internet abundan las fotografías riesgosas y también las historias de influencers que han fallecido buscando una selfie o video único. El caso de Hu Jung-nin quedó grabado en vivo. El joven intentó sacarse una foto colgando desde el piso 62 de un edificio, pero sus brazos no aguantaron y terminó cayendo. Según este estudio español, la principal causa de muerte por selfie son las caídas que ocurren, por ejemplo, en barrancos como estos, seguido por accidentes relacionados con medios de transporte y ahogamientos, decesos que afectan evidentemente a los más jóvenes. La edad promedio es de 24,4 años. ¿Cuántas selfies te sacarás al día? Al día, yo creo que como unas 30. Bueno, nunca tan extremo. Sí, así como en parques nomás, pero nunca tan extremo, así. Me gusta posar, me gusta subir cosas a Instagram.
Según el estudio español, solo este año 31 personas han perdido la vida sacándose una selfie. Investigación que se hizo mediante el uso de una herramienta de inteligencia epidemiológica que rastreó todas las publicaciones hechas sobre este tema en 6 idiomas. Datos que no alcanzaron a incluir el accidente ocurrido esta semana en Punta Arenas. Chilevisión Noticias. El siguiente reportaje revela una serie de negligencias donde la precariedad y desidia del sistema de salud y también del sistema judicial terminaron con un paciente en situación de discapacidad mental sin tratamiento y en la cárcel. En ese lugar, además, sufrió una agresión que lo mantuvo al borde de la muerte. El informe es de Daniela Pieratini y Rodrigo Yamaguchi. Una carpeta con una serie de antecedentes y negligencias de distintas instituciones del Estado. Un grave error con un hombre que padece una discapacidad mental que ha sufrido diversas violaciones a sus derechos fundamentales. Centros hospitalarios colapsados, clínicas privadas que le han negado el acceso a la salud y un sistema judicial que lo dejó a su suerte en un módulo penitenciario por falta de camas psiquiátricas y que lo mantuvo al borde de la muerte tras sufrir una agresión sexual en la cárcel de Santiago I, donde nunca debió estar. Una vulneración tras vulneración y una revictimización, y está todo colapsado. Horrible, o sea, una injusticia. Él jamás tendría que haber estado ni siquiera un día como imputado y menos privado de su libertad. Ya se había decretado por parte del juez que debía estar en una internación provisoria a cargo de un establecimiento asistencial. Al estar en contacto con la población penal es que sufren agresión sexual. Una persona vulnerable que se meta a un módulo y le pasa esto es una negligencia del Estado. Pero en salud mental vemos que históricamente no hay camas de hospitalización. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que este paciente, sin el amparo del Estado, finalmente se suicide y se otorgue su propia muerte. Eso es una violación de derechos fundamentales. Finalmente el abandono es aguantar como familia hasta que o muera por cualquier cosa, digamos, o que termine perdido en la calle o en el suicidio, se mate. Patricio es un diseñador gráfico de 47 años. A los 23 se le diagnosticó un trastorno de bipolaridad severo que hoy lo mantiene con un 87% de discapacidad mental. El 8 de septiembre sufrió una descompensación que derivó en una crisis psicótica y autoagresiones severas. Ante la ausencia de ambulancias psiquiátricas públicas y los altos costos del sistema privado, que ascienden a los 600.000 pesos aproximadamente, su madre decidió llamar a Carabineros. Súper complejo porque obligas a la familia a hacer una denuncia en contra de tu familiar para que Carabineros pueda proceder a hacer algo. El sistema estatal, el sistema de atención en salud no está preparado para ciertos casos. Y si tenemos un caso de una persona que necesita ser trasladada con atención de urgencia, se tiene que recurrir a Carabineros porque no existe un dispositivo de salud adecuado. Hay solamente una urgencia psiquiátrica en Chile. Tras esta denuncia por amenazas simples que interpuso su madre, Patricio es puesto a disposición de los tribunales donde se presentan sus antecedentes médicos. El juez ordena su internación en el Instituto Psiquiátrico Horvitz, pero la lista de espera era interminable y las camas colapsadas. El 11 de septiembre es ingresado como un delincuente más a la cárcel de Santiago. Lo más grave es que una persona con antecedentes psiquiátricos, justamente por un delito de amenaza simple, que bajo ninguna circunstancia merita una prisión preventiva, o haya cumplido una medida de seguridad como la internación provisoria en la cárcel. Dado todo el contexto, eso es insólito. Por ley, los pacientes psiquiátricos, cuando tienen un grado de discapacidad profundo, no son imputables penalmente. Lo lógico hubiera sido que no lo hubiera mandado a un módulo primero, y si hubiera necesitado medidas de seguridad, esas medidas de seguridad no se dan en la cárcel para este tipo de personas. Precisamente fue ahí donde su seguridad se vio completamente vulnerada. A 3 días de haber ingresado al recinto penitenciario, sufrió un abuso sexual grave, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital San José. O sea, Patricio podría haber muerto por infección o por las propias heridas que tenía y la familia no se entera absolutamente de nada, sabiendo que es un paciente psiquiátrico. A una negligencia que es estatal.
todas las instituciones del Estado no han funcionado. El juez cometió a lo mejor un error inicialmente, pero en Gendarmería tampoco se tomó los resguardos que correspondía. Los hospitales supuestamente especializados tampoco se nos dio la respuesta que ni siquiera que esperábamos, que necesitábamos. Una agresión que lo mantuvo al borde de la muerte por la infección de sus lesiones. Todas las personas que entran a los recintos de detención, incluso a los recintos psiquiátricos, están bajo custodia del Estado y el Estado es garante de su salud, garante de su seguridad. Por tanto, lo que tiene que hacer el Estado no es simplemente dejarlo a su suerte, sino que tiene que establecer medidas de cuidado incluso dentro de los recintos. Claramente es el Estado el que no hizo frente a esta situación y el que debiese generar las condiciones para que no existan este tipo de vulneraciones como vimos. La jueza Karen Atala ya envió un oficio al sistema judicial, Gendarmería y el Instituto Médico Legal solicitando que se aclare la seguidilla de vulneraciones sufridas por este hombre. Finalmente, tras 35 días en prisión preventiva, Patricio fue sobreseído. Sale en libertad el 18 de octubre, presentando evidentes síntomas de un shock séptico por la infección de sus lesiones, que fue constatada por el CESFAM de la Florida. Insólitamente, denuncian, ningún centro de salud público estaba preparado para atenderlo. Cualquier hospital psiquiátrico que nosotros llegáramos y dijéramos tiene estas heridas, nos decían que no podían atenderlo porque eran hospitales netamente que se regían, digamos, en el lado mental y no físico. Y en los hospitales normales nos decían que ellos no atendían a pacientes psiquiátricos. Horas cruciales sin ser atendido en un recorrido por 5 centros asistenciales públicos. Finalmente lo ingresan por ley de urgencia a una clínica privada donde la respuesta no fue mejor. O sea, yo no lo voy a atender, y fueron literales en decirnos a nosotros, no lo vamos a atender, no le vamos a hacer curaciones hasta que no haya un familiar aquí presente. Queda tirado, es literalmente tirado en un box, o sea, sin ni siquiera suero, nada. Aún así, el trato digno, es indigno en este país de los pacientes psiquiátricos. Incluso creo que ha llegado a niveles tan profundos que ni siquiera la plata pueda como repararlo. En Chile el presupuesto en salud mental es apenas un 2% del total de salud. Organizaciones internacionales y técnicas a las que el país suscribe sus tratados plantean que debiese ser al menos un 6%. El Estado hasta el debe ya fue sancionado por un primer informe con multas económicas y reparar aquellas situaciones que no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos. Hay 600 camas pendientes de adultos y como 200 más de niños que no existen, y que hay una brecha de años y años. No da abasto el sistema para hospitalizar a las personas que actualmente se requiere hospitalizar hace años. Hoy Patricio está siendo tratado en el Hospital de la Florida, pero una vez dado de alta deberá esperar nuevamente por una cama psiquiátrica que no se sabe cuándo llegará. En el sistema privado, solo un día, en el mejor de los casos, las sumas ascienden a los 250.000 pesos. El Estado no vela por eso. No hay una subsecretaría, por ejemplo, de salud mental. Como no es tema y como se niega la existencia del tema, tampoco se implementan en los hospitales equipos para eso, ni en las clínicas privadas. En reiteradas ocasiones consultamos al Ministerio de Salud, pero no quisieron referirse al tema. Tampoco el Servicio de Salud, de quien dependen los hospitales públicos. Consultamos también a la Clínica Bupa de la Florida, donde la familia denuncia hubo discriminación, pero tampoco quisieron responder nuestras preguntas. Es porque no tienen conciencia que los pacientes psiquiátricos siempre están en un constante riesgo vital. Y no solo ellos, sino terceros también. Y nadie se hace cargo, nadie. Aquí hay un atentado grave contra la dignidad y contra las personas. Aquí es un problema de derechos humanos, sin duda. Ahora esta familia emprenderá un camino judicial para enfrentar a las instituciones del Estado que han sido negligentes con los derechos fundamentales de un paciente psiquiátrico, mientras también esperan los informes del sistema judicial que falló en la protección de este hombre.
Un solo comentario, la salud mental sigue siendo una tremenda deuda que tenemos como sociedad y con la pandemia se ha hecho todavía más visible aquello. Sí, y una vergüenza además que se vulneren los derechos de las personas en situación de discapacidad porque tienen muchas más posibilidades de ser vulnerados en este país con este sistema judicial y de salud. Vamos a revisar en nuestro sitio web porque quedan pocas horas para excusarse quienes no puedan ser vocal de mesa en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Cores del 21 de noviembre. Hoy a la medianoche vence el plazo para excusarse. La forma de hacerlo, en caso de que sea el caso, está en nuestro sitio web. Qué buen recordatorio. Bueno, terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en televisión. Ya estamos en la recta final del Discípulo del Chef, un nuevo capítulo imperdible. Y en CNN Chile seguimos con Aquí se debate elecciones parlamentarias. Con don Daniel Matamala. No se lo pierdan, vaya rapidito nomás. Gracias por informarse con nosotros. Chao, buenas noches. Chao.